Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a ver cómo descargar o recolectar tweets en tiempo real utilizando Python. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es lo que necesitamos? Para poder descargar información de tweet en tiempo real necesitamos crear una pequeña aplicación en Twitter que nos va a proveer el acceso que nosotros necesitamos para poder extraer la data. Eso se hace de una manera muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es entrar a internet y aquí entrar a la página de desarrollo de Twitter Developer, nada más. Ya, entonces aquí hay una parte que se llama aplicaciones, apps. Entonces ustedes aquí deben crearse una aplicación. Una vez que ustedes creen la aplicación, se van a generar 4 campos. Sí, es una cadena de caracteres alfanuméricos que sirven como claves para poder extraer la data. Esos campos se van a llamar el consumer key, el consumer secret, el access token, el access token secret. Ya, ahí les va a aparecer. Entonces cuando ustedes generen los valores, de esto seguramente será una cadena de alfanuméricos, por ejemplo. Ya, listo. Ahora bien, una vez que tengamos esos valores, lo que tenemos que hacer es guardarlo en un archivo que se llama, por ejemplo, credenciales.py podría ser. ¿Sí? Son 4 variables. Luego tenemos que crear una clase en Python que nos va a servir para poder programar ahí todo el código necesario para la descarga de los tweets. Bueno, aquí voy a asumir algunas cosas. Por ejemplo, voy a asumir que ustedes ya tienen instalado Python y tienen instalado las librerías que necesitan para trabajar con Python, que básicamente, si es que no la tienen, lo único que tendrían que hacer es abrir una consola de comandos de Windows y poder instalar desde ahí. Por ejemplo, vamos a necesitar una librería que se llama Web. Bien, yo ya la tengo instalada, pero si no la tuvieran, simplemente desde aquí digitarían pip install y el nombre de la biblioteca o librería que ustedes necesitan. En este caso sería pip. Bueno, voy a asumir que la parte de instalación y preparación del entorno no es nada complicado. De todas maneras, si tienen problemas, podrían escribir en los comentarios para hacer otro video explicando cómo crear el entorno, si es que tuviesen problemas que no lo pudieran resolver. Bueno, vamos a cerrar esta ventana y continuemos con la digitación aquí del programa de Python. Entonces, en la parte superior ponemos todas las bibliotecas o librerías que necesitamos. Como todos los tweets que nosotros generemos vamos a guardar en un archivo, necesitamos otra librería, en este caso de entrada y salida de información a través de ficheros. Ya, yo ya tengo también en un archivo que se llama credenciales, tengo guardada la información de las 4 claves que les mencioné. Entonces import credenciales, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, en mi caso se llama credenciales para no olvidarme que ahí están. ¿Sí?
Como la data descargada está en formato JSON, también necesitamos una librería para procesar la información en este formato. Vamos a necesitar también descargar en tiempo real, entonces ponemos otra librería que es import time. Ya. Luego, bueno, aquí en Python, cuando tú quieres comentar, simplemente pones a la almohadilla, sería hashtag en este caso. Ya. Voy a guardar mi archivo antes de continuar. Entonces, archivo, guardar como. Y aquí tengo yo en el disco local de una carpeta que se llama, a ver, aquí dice video RT, que quiere decir video de recolección de tweets. Entonces aquí tengo el archivo credenciales y aquí voy a ponerle un nombre, por ejemplo principal.py, que es el nombre de la clase, bueno, del archivo. Ya, listo. Ahora sí, continuemos. Como podemos ver, se cambió los colores. Me ayuda un poco esto a distinguir algunas palabras claves y algunos términos especiales. Entonces, como les mencioné, con la almohadilla o hashtag, dependiendo cómo le llamen, se puede comentar aquí dentro de los programas de Python. Entonces aquí puedo poner texto, ¿sí?, para comentar lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Ejercicio para escuchar, o puede ser recolectar, dependiendo lo que esté haciendo. Recolectar tweets en tiempo real. Ya, luego vamos a empezar a poner aquí algunas funciones. Empecemos primero con la autenticación. Entonces vamos a poner def, así es como se ponen las funciones en Python. Autenticar sin parámetros, dos puntos, presionamos enter. No hace falta las llaves porque en Python simplemente se pone tabulaciones y con las tabulaciones ya el lenguaje interpreta que está dentro de una función en este caso. Entonces vamos a utilizar de Tweepy, vamos a utilizar un método que se llama out handler. Ya, entonces aquí debemos poner las credenciales. Entonces, ¿cómo ponemos las credenciales? Simplemente ponemos el nombre del archivo donde tengo guardadas las variables, punto, las variables como tal. En este caso, la primera que voy a poner es el consumer key. Mira, ahí ya me aparece consumer key para seleccionar, coma, y la otra, credenciales punto consumer secret. Ya, entonces lo único que he hecho aquí es meter la clave consumer key y la clave consumer secret, nada más. Luego, para manejar los tokens necesito otro método. Vamos a poner out.set access token. Ya, entonces aquí vamos a poner el access token. Credenciales punto access token. Ya, ahí tenemos access token y nos falta poner el access token secret. Credenciales, ya, listo. Entonces, como les mencioné hace un rato,
estas son unas variables que se descarga o que se genera, más bien dicho, al crear la aplicación en la página de Developer Twitter. ¿Bien? Ahora, para nosotros poder escuchar, digamos, en tiempo real, necesitamos una clase que se llama Stream Listener. Bien, entonces vamos a ver cómo hacer eso. Entonces aquí creamos nuestra clase, ¿sí? Nuestra clase para escuchar. Entonces aquí vamos a crear nuestra clase que hereda de Stream Listener. Ya. Listo, entonces aquí iniciamos la creación de la clase. Nuestra clase se va a llamar std out listener. Y para mostrar en este caso que estamos heredando, lo vamos a hacer de la siguiente manera: stream listener. Ya, con eso le decimos que estamos heredando de esta clase. Ya. Aquí la clase le llamé std out listener, pero puede tener cualquier nombre en realidad. Lo que importa que esté bien escrita es esta parte. Vamos a crearnos una variable que se llame contador y lo vamos a setear igual a 0. Esto es para contar los tweets. Ya, luego empezamos. Aquí hay algunas funciones importantes que tenemos que ir poniendo en el programa. Entonces empezamos con la función onStatus, que nos va a indicar el status, o sea, el estado. Ya. Bueno, aquí hay un parámetro que se llama self, que hace referencia a nuestra propia clase. Básicamente, si lo comparamos, por ejemplo, con Java, sería algo así como el this que se utiliza ahí. Bueno, entonces aquí vamos a hacer que esta función retorne true, es decir, que retorne verdadero. ¿Ya? Luego ponemos otra función que se va a llamar def onData. ¿Ya? Aquí vamos a procesar la data del tweet, ¿sí? Entonces self y también ponemos data. Perdón, aquí me estaba equivocando. Aquí no es data, aquí es status, porque obviamente es el estado, para saber si el estado está activo o no. ¿Ya? Listo, entonces empezamos a configurar esta función. Entonces, ¿qué va a pasar con la data que nosotros queremos extraer? Lo primero que vamos a poner aquí es un manejo de excepciones con las palabras reservadas try y except. Ya. Obviamente, como extraemos la información en tiempo real y puede haber caracteres que no están en una buena codificación, o tweets que solo tengan emoticones, que no haya texto, entonces puede darse un montón de anomalías o de excepciones, que se vaya al internet, un montón de cosas. Entonces vamos a ver. Entonces aquí vamos a poner una excepción que se va a llamar base exception. ¿Ya? Ya, porque este tipo de excepciones son las que más se dan. Ya, luego, obviamente no queremos que nuestro programa se caiga cuando existe una excepción. Entonces vamos a decirle a nuestro programita que si detecta una excepción, simplemente
pase, es decir, que descarte ese caso y pase y vaya con el siguiente. Ya, nos va a retornar también a un valor true. Ya, eso es decir, en pocas palabras, estamos simplemente devolviendo verdadero para los casos que sean exitosos, ya que los casos que sean falsos simplemente pasa, los omite. Ya, ahora sí, vamos con la parte del try. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, toda la data que estamos extrayendo, que vamos a extraer de los tweets, deben ser almacenados en algún archivo. Entonces aquí vamos a utilizar la instrucción with open, y aquí vamos a generar un archivito. Le puedo llamar como ustedes quieran. Entonces yo le voy a llamar, por ejemplo, tweets.json. Ya, tiene que ser formato JSON, es así, para poder después procesarlo. Aquí ponemos el parámetro A, ¿sí? Que significa que el archivo va a ser editable, es decir, para que este programa escriba dentro de ese archivo. Ya, y le vamos a poner un alias para que sea fácil de escribir. El nombre del archivo se va a llamar F. Listo, generamos el archivo. Luego, cada vez que detecte un tweet, vamos a hacer que escriba en ese archivo la data como tal y que nos concatene con una coma. Ya, esto es porque vamos a hacer que cada tweet sea una parte de un JSON más grande. Entonces entraría como campos, ¿no? Viene el primer tweet, coma el segundo tweet, coma el siguiente tweet y así. Entonces con esto nos evitamos un montón de trabajo al momento de procesar. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos ahora con la función de error. ¿Qué pasa si a pesar de todo esto se genera un error? Entonces, ¿cómo se procesa el error? Vamos a ponerle aquí. Entonces, creamos una función que le voy a llamar def on error. ¿Ya? Entonces, el error obviamente se da de acuerdo al código del status, ¿verdad? El código del status. Ya, entonces aquí simplemente vamos a hacer que nos imprime el error para saber de cómo solucionarlo o qué hacer. Entonces vamos a poner aquí error en el estado del código. Y que nos muestre el respectivo error. Ahora, para que no haya problemas con el tipo de dato, le vamos a hacer un cast para que sea un string, entonces no haya problema. Listo, entonces cuando haya un error, aquí nos informará error en el estado del código y ahí sabremos qué tipo de errores. ¿Ya? Y obviamente esto, si es que hay un error, retornará un valor verdadero, que verdaderamente hay error. Ya, vamos a poner otra variable para el timeout.
igual aquí. Vamos a hacer una referencia a esta misma clase, entonces ponemos self, dos puntos, no se olviden, todas las funciones tienen dos puntos, y luego aquí imprimimos el timeout. Este timeout puede darse por varias razones. De pronto, cuando hay una descarga masiva, digamos que necesitamos un tiempo para que se recupere y luego siga escuchando, es decir, para que esté funcionando. Ya. Y obviamente return true. Ya. Listo. Ya, veamos. Ahora una última función que es para delimitar el número de conexiones existentes. Ya, básicamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasa si yo ejecuto varias instancias de este programa? ¿Será que puedo ejecutar 10 veces y descargar los tweets de 10 en 10, por ejemplo? ¿O existirá algún problema? Entonces, aquí vamos a definir eso. Obviamente, cuando nosotros tratamos de ejecutar varias instancias de este mismo programa, va a darnos un error, ¿ya? Entonces ahí tenemos que definir nosotros un límite, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se genere ese límite? Pues básicamente lo que va a pasar es que algunas conexiones tendrán que detenerse un poco, dormirse cierto tiempo, para que en este caso la otra instancia siga corriendo y siga descargando los tweets. Y al límite de conexiones, aquí vamos a imprimir un mensaje: excedido. Exacto, límite de conexiones excedido. Espere 15 minutos. Ya, y después para que lo vuelva a intentar. Ya. Entonces este tiempo es el que se va a dormir. Entonces aquí ponemos 15 por 60. Listo. Y nos va a retornar un true. Es decir, cuando estas funciones son llamadas, siempre nos están devolviendo true, es decir que únicamente retornan el valor de verdadero. Listo. Entonces, una vez codificado todo esto, ¿cómo hacemos un main, digamos, para ejecutar los métodos? Bueno, aquí en Python es sumamente fácil. Tenemos que crear un main de la siguiente manera. Entonces ponemos aquí if doble guión bajo name, y aquí ponemos igual espacio, y aquí entre apóstrofes vamos a poner main. Entonces, si el nombre de la clase, bueno, este es un método predeterminado que tiene Python, entonces el main sirve para ejecutar los métodos o las funciones. Entonces aquí vamos a crear una instancia de nuestra clase, o sea, vamos a crear un objeto de nuestra clase. Entonces vamos a crear el objeto listener, y recordemos que nuestra clase se llamaba stdout_listener. Entonces creamos una instancia. Ya es como crear un new en Java. Y aquí en una variable llamada out vamos a
almacenar, lo que devuelve la función autenticar. Bien, listo. Es decir, ahora esta variable out va a tener las claves de acceso, sí, las credenciales de acceso. Luego vamos a empezar con el streaming. Entonces, en una variable que nosotros vamos a llamar stream, aquí vamos a empezar a realizar el streaming. Entonces, como ese es un método propio de la librería de Tweepy, lo llamamos así, tweepy.stream. ya. Luego aquí vamos a poner los parámetros. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Las credenciales. Las credenciales están en la variable out. Luego el listener, que es el escuchador, bueno, sería traduciéndolo. Luego, ¿en qué modo vamos a escuchar? Y vamos a hacer modo extendido para tener un poco más de alcance. Tweet modo extendido. Ya. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Entonces aquí vamos a poner en un pequeño comentario criterios de búsqueda. ¿Qué es lo que deseas tú indagar? ¿Qué es lo que deseas tú analizar? ¿Qué información? Entonces aquí vamos a poner, vamos a crear un arreglo que se va a llamar términos. Puede llamarse cualquier nombre, no hay problema. Términos. Veamos. Ya. Vamos a crear aquí una lista de términos. Entonces, ¿de qué quieres tú extraer información? ¿Con qué términos? Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que quiero por ejemplo saber qué opinan en redes sociales acerca de la Navidad en Quito, Ecuador. Entonces, por ejemplo, puede ser hashtag Navidad, hashtag Quito, ¿sí? Puede ser hashtag Quito, pongámosle así, Quito. Estos términos, por si acaso, son de tipo no son sensitivos, es decir, que podría estar en mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Aquí veamos otra, puede ser Ecuador, hashtag Ecuador, y fiestas, puede ser fiestas de Quito, fiestas de Navidad. Podría incluso yo ponerle fiestas Quito. El problema sería que puede ser difícil encontrarle así. Puede ser que en lugar de fiestas Quito haya hashtag también que diga fiesta de Quito. Entonces pongamos otra que también sea solo fiestas. A ver qué tal corremos con esa configuración. Fiestas, ya. Listo. Ya, entonces ahí podemos poner los números de términos que nosotros creamos conveniente con las palabras que nosotros creamos adecuadas, dependiendo la línea de investigación que vayas a hacer. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para que estos términos se carguen en el streaming? Entonces vamos acá, stream.filter, y aquí ponemos el track. Hay un parámetro que se llama track, igual, y ponemos el nombre de nuestro arreglo o de nuestra lista, términos
Si tú quieres descargar la información en español, solamente en español, hay un parámetro que se llama lenguaje. Entonces aquí pones la lista de lenguajes en las que quieres descargar. Como solo queremos en español, entre comillas, las dos primeras letras, español. Si fuera en inglés, ahí, ya, listo. Entonces tenemos nuestro archivo construido y ahora procedemos a hacer la descarga. Entonces ejecutamos. Si es que estás aquí en Sublime Text, puedes ejecutar este programa simplemente con las combinaciones de teclas Control Alt V. Ya listo. El problema es que no estaba retornando nada. Entonces, claro, obviamente al autenticar debo retornar el objeto. Entonces, simplemente aquí retorno el objeto. Eso es lo que estaba pasando, claro. Entonces, este objeto es cargado en esta variable. Ahí sí estamos bien. Bueno, son gajes del oficio realmente. Bueno, ahora sí ya puedo asegurar que está bien hecho. Control Alt V y empezamos con la descarga de los tweets. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la carpeta en este caso yo la generé en disco local D y miren, aquí está el archivo con los respectivos tweets, tweet.json, y aquí tenemos que nuestro archivo pesa 53 kilobytes. Entonces quiere decir que tiene algo de información. Vamos a ver la información como tal. Podemos abrirlo con un editor Notepad++ o con Sublime Text, con el que mejor se acomode. Entonces aquí tenemos, miren la data y veamos qué comenta. Por ejemplo, aquí dice: la Universidad Central del Ecuador se pronuncia sobre la mal llamada Ley de Crecimiento Económico y pide que bueno, este es un carácter que no está bien procesado, pero bueno, ya podemos ver cómo en este caso está encontrando la palabra Ecuador, seguramente Universidad Central del Ecuador. Ya, obviamente esta data es un tanto difícil de comprender. ¿Por qué no se le puede comprender? Pues básicamente porque está en un formato procesable, eso sí, pero que todavía tiene un montón de parámetros. Por ejemplo, aquí hay un campo que se llama fecha de creación, otro que es el ID, otro que es el texto, y si analizamos un poquito más acá, tenemos menciones del usuario, palabras que hacen referencia a los hashtags en este caso. ¿Sí? Listo. Entonces en un segundo video les indicaré cómo procesar dicha información. Entonces vamos a quedar hasta ahí y encantado de servirles. Si es que necesitan un poco de guía, póngale ahí en los comentarios, estaré dichosos de ayudarles. Chao.